Buenos días. Vamos a abordar la Revolución Francesa desde distintos puntos. En principio vamos a trabajar las causas y luego vamos a identificar en relación a sus distintas etapas eh, los documentos más significativos de cada una de ellas. Este aporte viene a dar cuenta de una identificación, ¿bien? De causales y de etapas y de documentos fuertemente significativos. Empecemos por las causas y empecemos por definir que lo que lleva a que finalmente estalle un movimiento revolucionario en Francia, específicamente primero en París, en 1789, es un proceso que se inicia mucho tiempo atrás y tiene que ver con una identificación que vamos a hacer de distintas causas. Bien, cuando hablamos de un proceso revolucionario, no podemos trabajar exclusivamente una causal, sino que en definitiva un proceso es la suma y la vinculación de distintas causas que algunas se van dando a lo largo del tiempo y otras se dan en un tiempo un poco más cercano a que efectivamente la revolución, en este caso, estalle. En primer lugar, lo que tenemos que presentar es las ideas. Las ideas que tienen que ver con los aportes de determinados pensadores que especialmente van a influir en un grupo social que es la burguesía. ¿De qué autores estamos hablando? Bueno, especialmente hablamos de la crítica a las instituciones que fue realizada por Voltaire, a la doctrina de la soberanía popular que fue planteada por Rousseau, especialmente en el contrato social, y al planteo de la separación de poderes que fue postulada por Montesquieu. Estos tres autores influenciaron especialmente en lo que podríamos llamar el mundo de las ideas, dentro especialmente del sector burgués. Ahora, y hablando de la burguesía, deberíamos plantear cómo era la sociedad francesa. Bien, la sociedad francesa era una sociedad estamental, con una sociedad con fuertes privilegios en dos sectores sociales que son la nobleza y el clero. Al interior de cada uno de ellos había problemas específicos, ¿bien? Y luego de la nobleza y el clero estaba el llamado tercer estado. O sea, todo lo que no era nobleza ni clero era el tercer estado, donde uno de los sectores más fuertemente tendiente a las ideas de cambiar el orden, evidentemente estaba en el sector burgués. Ahora, en el sector, por ejemplo, también integrante del tercer estado, que serían los campesinos, no eran ajenos a la necesidad de cambiar el orden establecido. Y eso especialmente lo podemos ver a propósito de algunos estudios especialmente económicos. Por ejemplo, hay un autor que es Ernest Labrousse, quien demostró que 11 años antes de la revolución, el precio del trigo alcanzó el máximo de todo el siglo. Y eso repercute especialmente en los sectores populares, ¿bien? Que son los que más consumen productos que tienen que ver con el trigo. La otra cuestión que tiene que ver o atraviesa lo económico y lo social es el tema de quienes pagan impuestos. En la Francia prerevolucionaria, nobleza y clero estaban exentos del pago de impuestos. Por lo tanto,
digamos, los impuestos recaían en el tercer estado. Y si sumamos a lo que dice Labrousse de 11 años antes, el panorama realmente es muy grave en términos de el precio del trigo y lo que repercute en la canasta básica conformada por un producto clave que es el pan. Vamos hacia qué es lo que ocurre con las finanzas en general del Estado francés. Bueno, el Estado francés venía, además de sumar el hecho de que nobleza y clero no pagan impuestos, en gastos absolutamente desmedidos por parte de la corte, pero también hay una situación para la cual ustedes incluso tienen también una clase y forma parte de uno de los contenidos del programa, que es la guerra de independencia de Estados Unidos. El apoyo que Francia da a ese fenómeno de guerra que se produce al otro lado del mar le genera a Francia un gasto impresionante que lleva a lo que también Labrousse señala que es un déficit crónico. O sea, los gastos ya venían siendo superiores a los ingresos, pero los despilfarros de la corte y los terribles gastos que le provoca la guerra de independencia norteamericana, donde evidentemente el gobierno francés apoya a los revolucionarios independentistas, hace que para la situación económica, financiera del Estado francés sea realmente muy terrible. El gobierno del rey Luis XVI intenta resolver esa crisis económica en donde uno de los puntos fundamentales para poder hacerla es lo que tiene que ver con el aumento de impuestos. Pero claro, nosotros ya dijimos quiénes son los que pagan impuestos. Por lo tanto, distintos ministros de Luis XVI aconsejan la necesidad de, para paliar la grave crisis económica, aumentar los impuestos y hacer una convocatoria a los llamados estados generales. ¿Bien? Acá tenemos un problema. Los estados generales habían sido convocados por última vez en 1614. Por lo tanto, la práctica política de su convocatoria, el clima político de la época, era absolutamente un camino hacia lo desconocido. O sea, en principio porque no formaba parte de lo que la práctica de la vida política francesa hacía desde 1614, y otra porque abrir el escenario de la posibilidad de participación, de reunión en los estados generales, evidentemente abría una puerta a otras discusiones que indudablemente la sociedad francesa de 1789 no era ni remotamente la misma bajo la monarquía absoluta de 1614. En términos de causales políticas, entonces, indudablemente este llamado a convocatoria a los estados generales está pensado por el rey para ser utilizado este mecanismo en donde hay representantes de la nobleza, del clero y del tercer estado, en donde la intencionalidad en realidad es legitimar la definición que está dada en el aumento de impuestos. Cuando ya sabemos que dos de los estamentos, nobleza y clero, no pagan impuestos. Antes de seguir con el proceso político, me permito plantear muy brevemente otra de las causales que en los últimos tiempos se está trabajando y tiene que ver con la llamada historia de las mentalidades. Cuando se habla de historia de las mentalidades,
se está trabajando sobre el clima cultural de la época, que no necesariamente son, por ejemplo, lo que abordaría la historia intelectual exclusivamente, ¿bien? O la historia de las ideas. En esa historia de las mentalidades hay un texto muy importante, que es el texto de Robert Darnton, La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa, en donde este autor trabaja sobre distintos aportes en el contexto previo al estallido revolucionario, ¿bien? Y en este caso, lo que se da origen al título del nombre del libro es una rebelión de obreros imprenteros de París, y donde enfocan su objeto de rebeldía y de conflicto en los gatos que en general pertenecen a los dueños de las imprentas. En una noche realmente de furia, son capturados distintos gatos de los burgueses dueños de imprentas y sometidos a juicio. Lo que plantea Darnton, en definitiva, en un episodio que surge de un relato que fue publicado recién hacia 1980, había sido encontrado un tiempo antes, lo que da cuenta es de un clima en París de un conflicto social que evidentemente está destinado a salir a la luz en un momento dado. Entonces, lo que señala Darnton es que estas cuestiones de historias que se dan en distintos lugares a través de distintos documentos tiene que ver con las visiones que tiene del mundo y sus problemas la gente común. Entonces, en este caso, lo que dice es: el clima revolucionario y conflictivo estaba planteado en París antes de incluso la convocatoria de los Estados Generales. Por lo tanto, digamos, no es un hecho que los Estados Generales provocaron absolutamente todo, sino en definitiva, los Estados Generales fueron la posibilidad de la emergencia de un clima social, político y económico para que finalmente esto estallara. Así vamos a ir a que cuando Francia llega a que los Estados Generales finalmente estén convocados y colocados en discusión, se presentaron 1.139 diputados. Quiero aclarar una cuestión, que se crearon o se redactaron, 40.000 cuadernos. ¿Qué eran los cuadernos? Los cuadernos eran, como su nombre lo indica, lugares donde se escribía, documentos donde se escribían todo lo que se quería plantear. Cuando hablamos de la existencia de 40.000 cuadernos, lo que estamos diciendo es que todos estos diputados tomaron en cuenta las críticas, las opiniones, los deseos que tenía la sociedad francesa, a los que los Estados Generales le plantearon una movilización total y completa. Como ya dijimos, los Estados Generales por última vez se habían realizado en 1614. ¿Bien? Por lo tanto, cuando se abre en mayo de 1789, presidida por Luis XVI, la cuestión fundamental planteada es cómo vamos a votar. Y esto admite dos concepciones diferentes de la sociedad. ¿Se vota por estamento o se va a votar por individuo? Obviamente el tercer estado pretende que se vote por individuo, porque si se vota por estamento, nobleza es un voto, clero es un voto, el tercer estado es un voto. Y en forma de una votación así, indudablemente, ante el pedido de aumento de impuestos, aquellos que no los pagaban iban a votar a favor.
¿Y dónde quedaban entonces todas las discusiones, todos los aportes que querían poner en acción a través de esos casi 40.000 cuadernos que a lo largo de toda Francia habían estado planteando para finalmente algún día llevarlo a que se escuche? Visto que eso no podía ser, los miembros del tercer estado conforman una asamblea nacional, se separan de los estados generales y definen mantenerse juntos, hacen un juramento y se supone que van a mantenerse juntos hasta que se establezca una constitución. De forma tal que a partir de allí lo que nosotros tenemos es un clima de fuerte conflictividad social. Distintos autores, como es el caso, por ejemplo, de Michel Bouvel, en La caída de la monarquía, trabaja especialmente toda esta cuestión del clima social que se ve, que tiene que ver con un estallido general, en donde indudablemente lo que ocurre en París también tiene una repercusión en el resto de Francia, pero es indudable que algunos acontecimientos son absolutamente claves en los movimientos populares, digamos. Un hecho que generalmente es tomado como el más significativo del proceso revolucionario es la toma de la Bastilla. La Bastilla era la cárcel real, que es tomada el 14 de julio, y en este contexto de movimiento, que en realidad esa Bastilla, esa cárcel, es algo evidentemente simbólico. Al momento de la toma, en realidad no es un refugio, era más un refugio que un espacio de cárcel, pero era asociado a que era la cárcel donde en general el poder político del rey mandaba a opositores, y por lo tanto es efectivamente simbólico. Pero también, tal como señala otro autor que ha trabajado la revolución, como es Godechot, señala que el impulso a la revolución también la dio el miedo, ¿bien? Y la serie de incendios y de muertes que se provocan hacia fines de julio y comienzos de agosto de 1789 llevan a que la asamblea justamente decrete la abolición de los derechos feudales, que evidentemente seguían rigiendo en la sociedad y en la economía francesa. ¿Cuáles son a partir de julio de 1789, especialmente si tomamos como emblemática la toma de la Bastilla, las fases de la revolución? En primer lugar tenemos la monarquía constitucional, o sea, con la Asamblea Nacional como hemos planteado, que se convierte en Asamblea Nacional Constituyente y mantiene la figura del rey. Luego la República, en sus distintas instancias políticas, el directorio y finalmente, bueno, la llegada de Napoleón, en principio a través del consulado y luego, obviamente, con la instauración del imperio. Nosotros vamos a tomar algunos hechos significativos dentro de estas etapas, especialmente de la monarquía constitucional y de la república. En el caso de la monarquía constitucional, nos parece fundamental tomar como documento clave la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense que esa declaración es de casi fines de agosto de 1789 y vamos a tomar algunos artículos, la pueden encontrar en la bibliografía, está citada, también obviamente es uno de los documentos fundamentales de los derechos humanos en la historia de los derechos humanos a nivel mundial. El artículo 1 plantea que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Otro de los artículos claves es el 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación,
Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente en ella. Fíjense si esto no estaría remitiendo, por ejemplo, a aquello primero que dijimos del contexto en términos de las ideas y los aportes de pensadores, que indudablemente acá estamos leyendo este artículo en clave de Rousseau. El artículo 6 dice: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o por sus representantes en su formación. La ley debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Artículo 7, entre otros, ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido más que en los casos determinados por la ley. Acá hay un freno muy fuerte y significativo al poder autocrático del rey. En el artículo 11 dice: la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Y en el 16, por ejemplo, dice: toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Fíjense que en esto de la cuestión de la separación de poderes también volvemos a remitir a en qué clave de pensadores estaríamos hablando. Por ejemplo, en este caso estaríamos más cercanos a Montesquieu. Dentro de la monarquía constitucional, dentro de esta etapa, hay algo clave que es la Constitución de 1791, donde justamente declara la monarquía constitucional, permanece el rey, obviamente absolutamente encorsetado con la voluntad de la Asamblea, pero lo mantienen, ¿bien? El legislativo es una asamblea única y luego plantea un escenario de un poder judicial con jueces independientes y elegidos por el pueblo, y un tribunal supremo y alto tribunal, especialmente destinado a juzgar a ministros y a los altos cleros de la burocracia estatal, a los altos miembros, perdón, de la burocracia estatal. La república instaurada a partir de 1792 y que tiene que ver, bueno, con el fin de la monarquía en la medida que también es asociada a la condena a muerte del propio rey y de su esposa, se inicia con una presencia de fuertes grupos políticos como los girondinos, los jacobinos, y ahí el documento clave que tenemos que ver en primer lugar es la Constitución de 1793. Claramente luego de la muerte del rey se corre el escenario político hacia una construcción republicana, donde se señala que la soberanía es popular por sufragio universal masculino. El poder ejecutivo estaría a cargo de un consejo ejecutivo integrado por 24 miembros, el legislativo por una asamblea única, y en el poder judicial estarían presentes a través de distintos tribunales. Un poco antes del final de esta primera instancia de la República, aparece a través de la Constitución de 1795, manteniendo la República, otras alternativas, por ejemplo la del sufragio censitario, y aparece un ejecutivo colegiado integrado por 5 miembros que se denomina el directorio. En el legislativo ya hablan de la presencia de 2 asambleas, y en el poder judicial lo significativo estaría por la idea de que los jueces deben ser electos por el pueblo. En definitiva, volverían a recuperar el espíritu de la primera Constitución en el sentido del poder judicial de 1791. Dentro del directorio, o de la etapa del directorio, va a empezar a surgir un personaje que luego se va a transformar en uno de los más fuertes autoridades francesas a propósito de su llegada al poder, en principio a través del consulado y luego a partir del imperio. Estamos hablando que
A 10 años del proceso revolucionario iniciado en 1789, emerge nuevamente la figura de un poder unipersonal que va a terminar llevando a Napoleón Bonaparte a la consumación del imperio, en donde indudablemente Francia va a ser el corazón y el centro de ese imperio.